Hay cosas tan hermosas que uno puede contemplar cada día. Amén. Esos paisajes maravillosos que el Señor le permite a uno ver, esos amaneceres, ¿cierto? Vemos la creación de nuestro Dios tan grande, tan maravillosa, tan poderosa. Y queda uno sorprendido de esa gracia de nuestro Dios. No sé si usted en esta semana, en estos días, ha recibido ese asombro por algo que Dios haya hecho o por algo que usted haya visto, ¿no? Yo como constantemente pues tengo que estar viajando y me quedo mirando ese cielo tan maravilloso, tan hermoso, esos paisajes, aún en la lluvia viendo uno el poder de Dios. ¿Qué cosa de la grandeza de Dios le ha sorprendido últimamente? Quizás un paisaje, un milagro, una situación donde usted ha visto allí la obra del Señor. Amén. Pero Dios nunca deja de asombrarnos. Quiero invitarlo al Salmo capítulo 8, porque este es un salmo que nos invita a alabar a Dios, a asombrarnos de quién es Él y de asombrarnos por las maravillas que Él hace. Este salmo dice que fue escrito por David, el Salmo 8. Y pues bueno, no sabemos en qué momento estaba David cuando escribía este salmo, no nos describe mucho. Algunos piensan que era en su momento de juventud, pastoreando allí sus ovejas, y en medio de esa calma miraba él el cielo y podía ver esas grandes obras de Dios. Dice el Salmo 8, vamos a leerlo. Salmos capítulo 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Vamos a ver qué podemos aprender de este salmo. ¿Qué puede aprender un creyente? ¿Qué podemos aprender nosotros? Lo primero que podemos ver es ese asombro. Amén. Ese asombro que tenía David. Él empieza diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿Sí me siguen allí? Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, ¿qué? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora, ¿a quién está alabando David? A Dios, al Señor. Pero piense por un momento dónde se encontraba él. Estaba en Israel. Y en Israel ellos estaban rodeados de diferentes pueblos allí, cerca de ellos. Pero resulta que cada pueblo adoraba a otro Dios. Los cananeos tenían varios dioses. Los babilonios tenían otra cantidad de dioses. Los filisteos tenían también
otros dioses a los que ellos adoraban. Adoraban dioses de la naturaleza. Algunos adoraban al dios Sol. Adoraban en ese tiempo al dios Sol, a la luna, a las estrellas. Y en cambio, David afirma que el Dios de Israel es el creador y el Señor sobre todo lo creado. Incluso es Señor sobre los cielos que las otras naciones estaban adorando. Las otras naciones adoraban los cielos, pues David adoraba al Dios creador de esos cielos que otros querían adorar. Y aquí utiliza palabras muy especiales. En algunas versiones, de pronto en algunas versiones modernas, dice, oh Señor, Señor nuestro. Porque traducen la palabra Jehová como Señor. Y miremos esta palabra, la palabra que utiliza allí como Jehová. ¿Sí recuerda esa palabra en qué momento Dios se la da al pueblo? Él se la da a Moisés. Cuando le pregunta Moisés, bueno, cuando yo vaya a hablarle a su pueblo y me pregunten cómo se llama, ¿yo qué les voy a decir? Y él que les dijo, dígales, yo soy el que soy. Ese nombre tiene que ver con esto, Jehová, Yahvé, dicen otros. El nombre con el que Dios se reveló a su pueblo, pero se reveló, acuérdense, ¿para qué? Para hacer un pacto. El Dios del pacto, el Dios fiel, el Dios que los había acompañado, el Dios que había estado con Abraham, el Dios que había estado con Isaac, el Dios que había estado con Jacob, que después le cambió el nombre en un pacto que hizo con él, le cambió el nombre por Israel. Ese Dios fiel es el Dios al que está adorando aquí David. Y utiliza otra palabra muy especial. Esta palabra que dice Señor nuestro. Señor nuestro en el hebreo no son dos palabras. No es Señor nuestro. Es una sola palabra. En hebreo es Adonenu. Pero ustedes han escuchado la raíz de esta palabra que es Adonai. Adonai significa mi Señor, o mi amo, ¿sí? El dueño, el soberano de mi vida. O sea, David aquí se está reconociendo como siervo, como esclavo de ese Dios. Pero algo muy bonito es que le dice Señor nuestro. Esta palabra está hablando no solamente de un Dios grande, soberano, poderoso, un Dios lejano. No, nuestro Dios, este es nuestro Dios, es mi Dios. Es el Dios al que yo conozco. Es el Dios que me ha permitido ver su bondad y su misericordia. Mi Dios, a ese es el que Él está adorando. Ese es soberano, pero es mi soberano, es mi dueño. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Lo ve como ese Dios fiel, ese Dios del pacto? ¿Lo ve como ese Dios soberano y que Él es el amo de su vida, Él es el rey de su vida, pero que a pesar de eso es un Dios que está allí cerca de usted? Amén. Ese es el Dios que Él está mencionando aquí, ese Dios cercano. Y también dice, ¿cuán glorioso es? ¿Cuán glorioso es qué? Tu nombre, tu nombre. Y esa palabra nombre también es especial, porque para nosotros nombre es el nombre. ¿Ya? Pero cuando está diciendo aquí nombre, no solamente está diciendo que el nombre de Dios es bonito. Cuando está diciendo nombre, también está hablando de la reputación de Dios, de la fama de Dios, de la autoridad de Dios. O sea, el nombre está vinculado con la persona, con el carácter de Dios. ¿Sí? No es solamente una palabra, está hablando la grandeza de Dios que hay en esa palabra. Y Él está diciendo cuán glorioso es tu nombre, o sea, cuán glorioso es nuestro Dios. Así que Dios se ha revelado. Amén. Dios se ha revelado. A su vida se ha revelado.
Amén. ¿Usted ha podido saber quién es Dios? Que Él es el Dios creador, que Él es el Dios poderoso, que Él es el Dios salvador, que Él es nuestro Señor, que Él es el amo de su vida. Amén. Eso nos enseña esta primera frase. Él se ha revelado en nuestra vida como un Dios personal, como un Dios cercano. O sea, no es una fuerza, no. Él es un Dios personal. Él es un Dios que piensa en usted. Él es un Dios que le ama. Él es un Dios que está pendiente de usted. A eso nos referimos con un Dios personal cercano, pero además que es un Dios soberano. Es un Dios glorioso. Es un Dios digno de adoración. Por eso David menciona esta frase: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Así que algo importante es que nosotros debemos alabarlo a Él. Amén. Que cada día usted tenga palabras de adoración en su boca para Dios. Que cada día cuando usted se levante, lo primero sea eso, alabar su nombre. Pero que busque también que conocerlo a Él, tener cada día más revelación de su grandeza, tener una relación con Él, una relación, poderlo ver como su Señor, como el suyo, que no sea, es que Él es el Dios de allá de la iglesia. No, Él es mi Dios, Él es mi soberano, Él es el Dios que está conmigo y que su nombre cada día lo siga asombrando. Que cada día usted siga viendo la grandeza, la santidad, la majestad de Dios. Ahora, lo segundo que nos habla esta palabra, aquí dice que Él se asombra de la grandeza de su Señor, pero también Él se asombra de su pequeñez. David allí se asombra de su pequeñez y nosotros como personas nos asombramos ante la grandeza de Dios, nuestra pequeñez. Dice allí mismo en el versículo 1, dice, has puesto tu gloria, ¿dónde? Sobre los cielos. Recuerde eso. Y dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es muy curioso este pasaje porque hace unos contrastes. Mire, primero empieza hablando, has puesto tu gloria ¿en dónde? Sobre los cielos. Está hablando de su trono. Está hablando de su poder, de su majestad. ¿Y en dónde está esa gloria? ¿En dónde está esa majestad? ¿Dónde está el trono de Dios? Vuélvalo a leer. ¿En dónde está? ¿Tu gloria está en dónde? No, vuélvalo a leer. Ahí falta una palabra, falta una palabra. ¿Dónde está su gloria? Sobre los cielos. ¿Y por qué le resalto? Porque la palabra sobre literalmente significa sobre. No está diciendo la gloria de Dios está en los cielos. No, está por encima de los cielos. O sea, está por encima de todo lo creado, de todo lo que nosotros podemos ver. La majestad de Dios está por encima de todo esto. Amén. En esa región celestial, divina, más allá de lo creado, está fuera del alcance humano. Porque usted ha escuchado que salen naves, cohetes y que llegan hasta la luna y hay satélites que están por allá, ya por allá uno que pasó de Plutón, eso está lejísimos, eso demoró años, décadas para llegar hasta allá. Y así nosotros cogiéramos un aparato de esos y pudiéramos llegar bien lejos, nunca podríamos llegar a donde está Dios. De esa manera, porque Él está por encima de los cielos, no está solamente en los cielos, está por encima de los cielos. Amén, por encima de todo lo creado. Amén. Amén.
Él aquí también está hablando, porque ya habló de algo que está por encima de los cielos, pero también el versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ahora sí está hablando de este cielo, de esto que nosotros vemos, de esta creación. Ahora sí está hablando de eso, las obras de sus dedos, dice, siendo un Dios grande, majestuoso, poderoso. Y mire el contraste que hace. Esa grandeza de Dios tan grande, inalcanzable, pero dice el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Para qué? Dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y vengativo. Eso es algo como tan más contradictorio todavía. Dios usa lo débil, la boca de los niños y los bebés de pecho que alaban para hacer callar a los fuertes, hacer callar al enemigo. Los más pequeños y débiles derrotan a los fuertes e intimidantes. Y uno dice, ¿y David cómo se le ocurrió eso? David tiene como imaginación, ¿no? Para andar diciendo eso. ¿Cómo un niño chiquitico va a hacer callar a un grande, a un enemigo poderoso? Porque es que él mismo lo vivió. Porque en la misma historia de Israel, él sabe que Dios había escogido a un niño. Cuando estaba el faraón, el emperador más grande de su tiempo, estaban matando a los niños, pero hubo uno que se pudo salvar. Bueno, otros niños también se salvaron, pero este en especial. ¿Y quién fue ese niño? Moisés, el que liberó al pueblo de Israel. Ese niño allí, tan pequeñito, y mire Dios en lo que lo usó. Pero uno dice, bueno, pero es que él creció. Pero recordemos la misma historia de David. David era un niño, estaba jovencito. Cuando apareció un gigantote gigante, amenazando al pueblo de Israel, que todo el mundo le tenía miedo. ¿Y cómo nos vamos a meter con ese gigante? Y nadie quería salir a pelear. Y David, no confiando en su fuerza, porque era un niño, pero él dijo, pero yo confío en ese Dios. Y ese niño, alabando al Señor fue, ¿y qué pasó? Derrotó a ese gigante. Él sabe lo que está hablando cuando dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Él sabe de lo que está hablando. Que en lo pequeño Dios se glorifica. Amén. ¿Sí lo cree o no lo cree? En lo pequeño Dios se glorifica. Y acuérdese que Jesús continuamente le decía a los discípulos que sean como ¿quiénes? Como niños. ¿Quieren entrar en el reino de los cielos? Sea como niño. Háganse niños. Háganse pequeños para que puedan entrar en el reino de los cielos. Esta cita, este pasaje, este versículo que acabamos de leer, está en Mateo capítulo 21 también. Versículo 16. El mismo versículo. Dice que estaba en el templo Jesús, la última semana de su vida, la semana ya de la pasión. Estaba precisamente en esa semana enseñando allí en el templo y la gente, ustedes recuerdan cuando él entró a Jerusalén, que la gente levantaba palmas y lo adoraba y Hosana, entró el Rey de Gloria, entró el Hijo de David. Y eso sucedió durante la semana. El Señor seguía haciendo milagros y la gente, muchos de los de Israel lo alababan. Pero también habían unos poderosos allí, los que manejaban la religión. Los fariseos estaban enojados. ¿Cómo así que a este lo están alabando como al Mesías? ¿Qué está pasando aquí? Y él se deja alabar en vez de decirle a la gente que no lo alabe, que es que él no es el Mesías, él no es el rey. Eso pensaban ellos. Y dice el versículo 16. Voy a leer desde el 15.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Con eso los dejó. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes son los enemigos, ustedes son los que se oponen a Dios, pero aquí están estos que sí alaban al Dios verdadero, que callan la boca de los enemigos, de los que se quieren levantar como enemigos de Dios. Esa alabanza es poderosa. Amén. Su alabanza es poderosa. Su alabanza es poderosa. Cuando usted alaba a Dios, cuando usted se siente débil y alaba a Dios, allí hay poder. Amén. No somos poderosos en nuestra fuerza, no somos poderosos por los recursos que tengamos, por las influencias que tengamos, no. En nuestra debilidad, cuando alabamos a Dios, somos poderosos y Dios se manifiesta. Amén, sobre el enemigo. ¿Cuántos lo creen? Denle ese aplauso al Señor. Amén. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 26, el apóstol Pablo dice algo parecido. Dice 1 Corintios 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. ¿A quién escogió Jesús como apóstoles? A los grandes reyes, guerreros, poderosos, a los más grandes maestros de la ley. ¿A cuáles escogió Dios? Humildes pescadores, gente sin mucha preparación teológica, los escogió Dios para ser los grandes apóstoles que llevaban su palabra, para ir ante reyes, para ir ante poderosos, a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Dios lo ha escogido también a usted. Dios lo ha escogido a usted. No se preocupe por el que tiene títulos, por el que tiene influencia, por el que tiene dinero. Dios le ha escogido a usted. Usted es escogido de Dios. Amén. Dios se manifiesta en lo débil. Dios se manifiesta su gloria a través de la pequeñez y de la fragilidad humana. Y también por eso tenemos que entender, esa alabanza de los niños es poderosa. Cuando ellos alaban a Dios, también es poderoso. Hay que enseñarles a que alaben todo el tiempo, a que glorifiquen a Dios. Dios los puede usar también a ellos. Yo he visto milagros que Dios ha hecho a través de niños. Como ellos tienen esa fe tan pura, tan inocente, y ellos creen. La palabra lo dice, yo lo creo, y oran, y yo los he visto orando, y el Señor hacer milagros allí delante de mis ojos. Dios usa lo pequeño, amén. Dios usa también a esos niños. Hay que enseñarles a agradecer y a reconocer la bondad de Dios. Lo tercero que vemos en esta palabra es que nos enseña es que podemos asombrarnos de nuestro valor. Usted puede asombrarse de su valor. Dios nos asombra cuando nos ayuda a entender esto. Mire lo que dice el versículo 4. Versículo 4 del Salmo 8, ¿no? Salmos 8. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Está asombrado David de que un Dios tan grande y tan poderoso atienda al ser humano, para que se acuerde de él, dice, para que tengas memoria de él, para que piense Dios con tantas cosas que tiene que solucionar en este mundo y se acuerda de mí, diría David.
Dios siendo tan grande, tan poderosa, sus obras tan maravillosas, y tiene tiempo para pensar en mí, tiene tiempo para visitarme, para que su presencia esté conmigo. Amén. ¿Qué es el hombre? Y esto nos muestra cómo David veía al hombre. ¿Cómo ustedes creen que David veía al hombre? Al ser humano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo vería? Como un ser pequeño ante la grandeza de Dios. Sí, porque muchos han filosofado sobre esto, ¿no? Quién sabe, no sé, no quería mirar qué había dicho Platón, Sócrates, aquellos grandes pensadores. ¿Qué es el hombre? Y ellos tienen unas palabras elocuentes. Pero aquí lo que está diciendo David es, Señor, el hombre tan pequeñito, y usted se acuerda de él, usted lo tiene pendiente. Una persona, un hombre, un ser humano es alguien débil, alguien que sufre, alguien que se enferma, un ser que tiene una vida pasajera. Mire, Dios, cuando usted llegó a esta tierra, Dios ya estaba. Y cuando usted se vaya, Dios va a seguir. Nuestra vida es tan pequeñita, es una fracción de tiempo. Hace 100 años nosotros no existíamos y dentro de unos años no vamos a existir. Qué pasajera es la vida del ser humano. Tiene un conocimiento tan limitado, un ser tan lleno de necesidades. Nosotros nos falta algo, se nos va el agua, oiga, y sufrimos. Llenos de necesidades, de problemas tan pequeñitos. Entonces uno dice, ¿qué motivo tiene el hombre para sentirse orgulloso, para creerse pues mucha cosa? Un ser que al final, ¿sabe dónde estará al final todo ser humano? ¿A dónde terminamos todos? En el cementerio, en una tumba. ¿Y sabe qué está pasando allá dentro de ese ataúd? Ahí queda la gloria del hombre, la grandeza del ser humano queda en eso, comido por los gusanos. Hay un doctor, el doctor que escribió un discurso, y quiero citar estas palabras, el doctor Chalmers, bueno, no sé qué tan conocido es, pero me pareció especial. Mire lo que él dice. En sus discursos astronómicos, un doctor de astronomía, ojo, astronomía, científico que estudia los planetas, las estrellas, no que estudia la suerte y el futuro y que la mano, nada de eso, ¿no? Astrología, no, astronomía, perdón, ya me confundí. Astronomía dice claramente, dice, verdaderamente os damos una imagen débil de nuestra relativa insignificancia cuando decimos que el esplendor de un bosque extenso no sufriría más por la caída de una sola hoja que la gloria de este extenso universo si este globo en el cual nos hallamos y todo lo que de él proviene se disolviera. ¿Sí? O sea, está diciendo, ¿qué sufriría un bosque si pierde una hoja? No pasa nada, nadie se da cuenta. Y dice, asimismo este universo, si desapareciera, este planeta, con todos nosotros, ¿sabe qué pasaría con el universo? Ni se notaría. Entre tantas estrellas, galaxias, entre la grandeza de este universo. Entonces, ¿nosotros qué somos? Porque dentro de la Tierra, incluso la Tierra en el universo es nada. Y nosotros en la Tierra ni nos vemos. ¿Qué somos nosotros? Isaías 46 dice, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Una flor que hoy está, mañana ya no está. Eso es la vida del ser humano. Entonces, por eso es algo tan asombroso y tan maravilloso que Dios piense en nosotros y nos cuide. Que Dios está atendiendo a sus necesidades, que esté escuchando cuando usted esté orando. Oiga, un Dios tan grande, con una creación tan grande y pendiente de nosotros. Eso asombraba al salmista.
siendo tan pequeños, tan frágiles, tan imperfectos, y a pesar de eso, Dios lo ama, lo cuida y quiere llevarlo al cielo con Él. Amén. Ha hecho lo más grande y más asombroso para que usted pueda estar en el cielo con Él. Oiga, es que ese Dios, nuestro Dios es asombroso. Amén. El ser humano tiene un lugar muy importante para Dios. Y mire, en este salmo, si usted notó, esta pregunta está exactamente, ¿saben dónde? En la mitad. O sea, David, componiendo su salmo, pone esta pregunta tan importante en la mitad, hablando de la centralidad del ser humano para Dios, hablando de la importancia del ser humano, pero nos muestra también que tiene un lugar central en la creación. Dentro de toda la creación, el ser humano es muy importante para Dios. Amén. Qué asombroso que un Dios tan grande se interese por un ser tan pequeño. Y por eso Él pregunta, ¿por qué te fijas en nosotros? ¿Por qué te preocupa? Le diría uno a Dios, ¿cierto, Señor? ¿Usted por qué se fija en nosotros? ¿Por qué se ocupa de nosotros? Porque es que nos ama tanto, Señor. ¿Por qué nos cuida? ¿Por qué nos sostiene? Porque está allí con nosotros. Para Dios el ser humano es importante. Amén. Dígale al que está a su lado, su vida es importante para Dios. Pero también eso nos dice que cada persona para Dios es importante. Los que están en su casa, que no vienen a la iglesia, también son importantes para Dios. Dios también se fija en ellos. Dios también los está cuidando a ellos. Dios también está atento a ellos. Ellos son importantes para Dios. Así que, pues si son importantes para Dios, también deben ser importantes para nosotros. Amén. También nuestra familia tiene que ser muy importante para nosotros. Este pasaje que estamos leyendo aquí, este versículo 4 y los que siguen, tienen que ver con Hebreos capítulo 2, versículo 6. Aunque es el mismo pasaje tal cual, pero quiero leerlo aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 6. Hablando de Jesús, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero ¿sabe de quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Aquí él está refiriéndose, ese pasaje de Hebreos se está refiriendo al Señor Jesucristo. Está dirigiéndolo a él. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar a través de eso? El ser humano, siendo un ser tan insignificante, Dios se volvió un ser humano. O sea, qué importante para Dios es el ser humano. Jesús pudo venir como un ser celestial, como un ángel, como un ser divino. Y aunque él nunca perdió su divinidad, pero se presentó completamente como un ser humano que le daba hambre, que le daba frío, que se cansaba, que lloraba, que todo lo que pasamos nosotros, así vino Jesús a darle dignidad a lo que es el ser humano. Pero él vino como el ser humano perfecto, el Hijo del Hombre, que asumió nuestra pequeñez. El Señor asumió su pequeñez
Jesús, siendo tan grande, siendo tan poderoso, se hizo algo tan pequeñito y fue coronado de gloria después de su humillación. Jesús respondió definitivamente la pregunta de David: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y nos muestra que el hombre vale tanto para Dios que él mismo se hizo hombre. Le dio importancia al ser humano para mostrarnos su amor. A través de Jesús nosotros podemos comprender, podemos ver, podemos evidenciar el gran amor de Dios. Amén. Siendo tan grande, se hizo como uno de nosotros para mostrarnos el amor de Dios. Así que todas estas cosas nos llevan solamente a reconocer la grandeza, a asombrarnos de la grandeza de nuestro Dios. Amén. La grandeza de nuestro Dios. En la última imagen dice: tú, Señor, porque estamos hablando, Él se presenta aquí como Adonenu. ¿Qué significaba Adonenu? Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro, nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Señor. Se nos desapareció de allí. Amén. Siendo un Dios tan grande, aún así somos importantes para Él. Aún así, usted es importante para Él. Amén. Es lo que nos quiere enseñar este salmo. Este salmo, mire cómo empieza. Primer versículo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Y cómo dice el versículo 9? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, en el principio y en el final, Dios merece la alabanza. Amén. De principio a fin, Él es digno de recibir toda gloria. Y todo lo que está allí en la mitad de ese salmo está rodeado y está sostenido por la gloria de Dios. ¿Qué veíamos allí? La creación. Veíamos la debilidad del hombre. Veíamos el valor tan importante que tiene el hombre. Pero todo eso está sostenido por la grandeza y por la gloria de Dios. Amén. El centro del universo no es el hombre, sino el nombre del Señor. Eso es lo más importante. Él merece toda la adoración. Todo lo que usted haga debe comenzar y terminar con adoración. Todo lo que usted haga debe glorificarlo a Él, debe exaltarlo a Él. Recordar, recuerde, porque a veces uno pasa muchos sufrimientos y preguntas sin responder y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tuvo que pasar tal cosa? Yo no entiendo. Muy sencillo, porque usted no es el centro, usted no es el más importante, usted no es el protagonista de la película, es el Señor. Amén. El grande, el poderoso, el plan y el propósito es de Él. Él es el centro de todo. Él es el más importante. Él es el centro de la adoración. Y tenemos que lograr es que nuestra familia pueda glorificar a Dios, puedan entender que Él es un Dios grande, digno de la alabanza y de la adoración. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le damos alabanza a nuestro Dios? Amén. Dígale, Señor, tú eres digno de la alabanza. Dígale, Señor, yo quiero amarte, quiero deleitarme en tu presencia. Señor, quiero hablar de tu grandeza, que todo lo que yo hable, Señor, glorifique tu nombre. Dígale, Señor, yo quiero hacer glorioso tu nombre, Señor. Que mi familia, Señor, pueda entender que tú eres el centro. El centro de la familia no somos nosotros. El centro de nuestra familia
eres tú. El centro de la familia no es la economía, el centro de la familia no es el trabajo, el centro de todas las cosas es el Señor. Dígale, Señor, queremos reconocer que tu nombre es glorioso, que tu gloria se manifiesta en la creación, Señor, en las estrellas, en las montañas, en los ríos, en los animales. Vemos allí tu belleza, tu grandeza, Señor. Que tú te manifiestas en la alabanza de los niños, que tú te manifiestas en la honra, Señor, que tú le has dado al ser humano como creación tuya y al haberte hecho como uno de nosotros para venir a salvarnos. Señor, que el comienzo y el final de todo es alabar tu nombre. Dígale, Señor, permíteme cada día seguirme asombrando. Permíteme cada día, Señor, que mi boca alabe tu nombre, te glorifique, Señor, que pueda ver tu amor revelado en Jesucristo. Maravilloso Dios, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios asombroso, Señor. Dígale, Dios, sígueme hablando, Señor, sigue cuidando de mí y permíteme proclamar esas cosas asombrosas y maravillosas, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te fijes en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos visites y nos cuides? ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas memoria? Señor, muchas gracias te damos. Gracias, Señor. Amén.